La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de concretarse, y apenas 2 años antes, Adolf Hitler utilizaba los Juegos Olímpicos de Berlín para mostrar músculo de cara al conflicto que se avecinaba. Su par fascista, Benito Mussolini, haría lo mismo utilizando la Copa del Mundo como una de sus propagandas más importantes a nivel internacional, para demostrar que el fascismo triunfa en cualquier ámbito de la vida, o al menos eso creía. Líder nato desde muy joven, Mussolini fue escalando posiciones rápidamente en su carrera en el poder en Italia, y para 1922 fue nombrado presidente del Partido Nacional Fascista, y a los pocos meses, y con la poca oposición del rey, llegó a ser presidente del Consejo de Ministros Reales, por lo que tomó poder del Parlamento y a partir de entonces inició su autoritarismo, con la idea de tener el poder de todo el Mediterráneo, utilizando a Roma como la ciudad principal de su mandato. Proyectó el mundial como un arma de propaganda, para que Europa y otras regiones conocieran las supuestas bondades de la Italia fascista. Il Duce, que era el apelativo propagandístico mediante el cual Benito Mussolini se dio a conocer en la vida política, ejerció presión para lograr que el mundial se celebrara en Italia, luego de que varios países europeos, incluido Italia, presentaran su candidatura al mundial de 1930, pero decían no presentarse a jugar al haber sido elegido Uruguay como sede. La Federación Italiana de Gioco Calcio tomó acciones cuestionables para lograr la obtención de la Copa del Mundo, para lograr complacer al país y sobre todo a Mussolini, conformando un equipo antirreglamentario que contaba con 5 extranjeros, 4 de ellos argentinos y 1 brasileño. Los argentinos eran Luis Monti, a quien se lo llevaron a la Juventus luego de que en San Lorenzo lo tildaran como fracasado por su actuación en la final del mundial anterior, que más adelante te voy a comentar por qué. A él se le sumaron Atilio de María, de Gimnasia al Inter, Enrique Guaita, de Estudiantes a la Roma, y Raimundo Orsi, de Independiente a la Juve. El presidente de la Federación Italiana de Gioco Calcio, Giorgio Vaccaro, había afirmado: la última meta del acontecimiento será la de demostrar al universo lo que es el ideal fascista del deporte. El 27 de mayo de 1934 comienza a rodar la pelota por los octavos de final, e Italia vence por 7-1 a un agotado Estados Unidos, que venía de disputar las eliminatorias frente a México 3 días atrás. Los únicos 2 equipos sudamericanos no lograron pasar de ronda. Argentina llegó a la competición con jugadores amateurs y cayó frente a Suecia. Brasil fue superado por España. Uruguay decidió no defender el título en protesta a la decisión de los equipos europeos de no participar en el mundial anterior, donde los uruguayos fueron sede. En los cuartos de final llegaría sin duda el partido más polémico del certamen, Italia-España. En un partido extremadamente duro y físico, Luis Regueiro marcó pasada en la media hora y el italiano Giovanni Ferrari igualó antes del descanso. La prórroga no resolvió el marcador y con el 1-1 fue necesario desempatar al día siguiente, el 1 de junio. 7 de los 11 titulares españoles se perdieron ese encuentro por lesión o cansancio, entre ellos Ricardo Zamora con 2 costillas rotas. Al final, Italia se impuso por la mínima con tanto de Giuseppe Meazza. Los españoles reclamaron falta sobre el portero en el tanto de Meazza y presentaron una queja porque el árbitro, René Merced, anuló 2 goles a Regueiro y a Quincoses. La polémica no evitó el pase de Italia a semifinales. Tiempo después, se supo que la Asociación Suiza de Fútbol había sancionado al árbitro suizo René Merced, dejándolo sin la posibilidad de seguir dirigiendo partidos de fútbol. Por semifinales, Italia enfrentaba a Austria. La Azzurra marcó a los 9 minutos por mediación de Enrique Guaita, en un tanto polémico porque los austríacos reclamaron falta sobre su portero Peter Platzer. En un juego muy igualado, los anfitriones aguantaron en defensa y se clasificaron para la final de su Copa Mundial. El día decisivo llegaría el 10 de junio a las 17:30 horas. Aquella tarde, los protagonistas de la final del mundo serían Italia y Checoslovaquia,
y se celebraría en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista. Existía cierta tensión de cara al partido. En el vestuario italiano, el Duce le habría dicho a Vittorio Pozzo, quien era el técnico del equipo: «Señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar». Mientras que al presidente de la federación, al general Vaccaro, le expresó: «Italia debe ganar este campeonato a como dé lugar. No es una sugerencia, es una orden que no voy a consentir que se desobedezca». Benito Mussolini estaba presente en el palco de las autoridades con su uniforme militar. Los jugadores italianos, como era costumbre, hicieron el saludo fascista en el centro del campo, mientras que los checoslovacos mantuvieron la formación. La sorpresa llegó cuando el árbitro sueco Ivan Eklund también levantó el brazo, según se conoció más tarde a petición de las autoridades. El juego resultó muy igualado y emocionante, marchándose al entretiempo con igualdad en 0. Checoslovaquia dominó la segunda mitad y en el minuto 71 se adelantó con un gol de Antonín Puk. Finalmente, Raimundo Orsi consiguió el empate a 9 minutos del final. Con el contrincante ya agotado, Angelo Schiavo hizo el 2-1 definitivo en el minuto 95 de la prórroga. Italia se proclamó así campeona del mundo por primera vez en su historia. Los italianos recibieron en el césped 2 títulos: la Copa de la Victoria, de manos del Jules Rimet, y un triunfo entregado por Benito Mussolini, la Copa del Duce, 6 veces más grande que la anterior. Además, se llevaron una prima de 20.000 liras por cabeza y fueron nombrados comandadores del mérito deportivo. Mussolini ya podía venerarse ante el mundo y sus propios ciudadanos de los frutos de su régimen totalitario. «Hace 4 años me mataban si ganábamos, acá me mataban si perdíamos». Esas fueron las palabras del argentino Monti, haciendo referencia al mundial logrado con Italia y al anterior, donde jugando la final con Argentina frente a Uruguay, algunos aficionados uruguayos amenazaron de muerte a él y a su familia. 4 años después llegaría el próximo mundial. La Copa Mundial de 1938 se celebró en un contexto de crisis política a finales de la década de 1930. España estaba inmersa en una guerra civil desde hacía 2 años y el auge totalitario en Italia y Alemania suponía una amenaza para la libertad de Europa. 3 meses antes de la Copa Mundial, el régimen de Adolf Hitler se había anexionado el estado de Austria como una provincia del Tercer Reich, dentro de su política expansionista. Esto afectó a la organización porque Austria estaba clasificada para la fase final, dejando así una plaza vacante. En respuesta, el público francés fue muy hostil contra italianos y germanos en sus partidos. En Asia, la situación también era complicada debido a la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Italia, que desde hace más de una década había adoptado el azul de la familia Saboya como color de su uniforme, saltó al terreno de juego con playera, short y medias en color negro. Mussolini había ordenado de manera directa vestir ese color, que ya había sido usado en los Juegos Olímpicos de 1936 como homenaje a los camisas negras, la fuerza militar que estuvo al servicio del orden fascista. El primer partido comenzaría el 4 de junio, dando inicio al Mundial de Fútbol Francia 1938. Italia avanzaría a los cuartos de final derrotando a la debutante noruega por 2-1. El 12 de junio, la anfitriona Francia recibía a la vigente campeona Italia, en el estadio de Colombes, en un ambiente muy tenso por la coyuntura política. Los visitantes jugaron con su equipación negra, y como era habitual durante la dictadura de Benito Mussolini, hicieron el saludo fascista cuando sonaba el himno ante los abucheos del público galo. Pese al ambiente hostil, los italianos no se achicaron y llevaron la iniciativa en todo momento, logrando el pase a semifinales por 3-1. En semifinales, Italia vencería a Brasil por 2-1, logrando así su segunda final consecutiva. La final de la Copa Mundial entre Hungría e Italia se disputó en París el 19 de junio de 1938 a las 17 horas. Antes del encuentro, il Duce enviaba un mensaje de Roma a París. Las manos de Vittorio Pozzo, técnico de la selección de Italia, abrían la hoja blanca que le habían pasado. El mensaje era contundente, directo y de primera instancia visto como una arenga llena de nacionalismo que consistía de 3 palabras: vencer o morir. De esta manera, los jugadores saltaban al campo de juego con la presión ejercida por Mussolini, que de no ganar debían estar al resguardo por su vida. Pitido inicial y a jugar. Con un gol temprano, Italia se pondría por delante en el marcador,
aunque a los 2 minutos de marcar, Hungría encontraría el empate. Con el correr de los minutos, el conjunto azzurro dominaría el encuentro poniéndose en ventaja por 3-1. En el complemento, al minuto 70, Hungría descontaría, pero no sería suficiente ya que Silvio Piola sentenciaría el resultado por 4-2. De esta manera, Italia sería bicampeona del Mundial de Fútbol. El presidente de Francia, Albert Lebrun, fue el encargado de entregar la Copa de la Victoria al capitán Giuseppe Meazza. Al llegar a Italia, el presidente Benito Mussolini entregó a los futbolistas un premio de 8.000 liras. Años después, el portero húngaro de aquella final citaría: "Nunca me sentí tan feliz luego de una derrota. Con los 4 goles que me hicieron, salvé la vida de 11 seres humanos". Y esta es la historia de cómo Benito Mussolini influyó en los 2 campeonatos mundiales obtenidos por Italia, queriendo imponer al fascismo como camino viable para lograr cualquier victoria. Muy poco tiempo después, el tiempo revertiría sus anhelos. Mussolini, una época, hace 14.000 años. ¿Gloria o muerte? Tiene la Copa del Mundo. ¿Cómo uno no va a querer esa cosa? ¿Cómo no va a querer esa cosa? ¿Cómo no va a querer la Copa del Mundo? ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario. Y si te gustó el video, no olvides de suscribirte y dejarnos tu like.